¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos. Hoy vamos a dedicar la próxima media hora a hablar de salud. Hoy vamos a hablar del cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero o cáncer de cérvix es el segundo más frecuente entre las mujeres. Representa el 10% de los tumores femeninos. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y 50 años. Según las investigaciones recientes, la transmisión sexual del virus del papiloma humano se considera esencial para desarrollar la enfermedad. Un virus para el que existe una vacuna de la que España autorizó su comercialización en 2007 y su inclusión en el sistema de vacunación para niñas de 11 a 14 años. Normalmente los primeros síntomas que evidencian esta enfermedad son el sangrado poscoital o entre dos menstruaciones. También puede ir acompañado de un aumento en las secreciones vaginales, que se hacen malolientes. El cáncer cervical comienza con cambios lentos y progresivos en las células normales y tarda varios años en desarrollarse. Pues vamos a profundizar en este asunto con José Antonio Pérez Álvarez, que pertenece a la Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de Hospiten Rambla. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando de cómo afecta este tipo de cáncer, el de cuello de útero, a la mujer, pero la incidencia podría ser diferente tanto si se trata de mujer joven, de una mujer ya de avanzada edad. Sí, la incidencia en cuanto a la exposición del virus es muy variable en función de los grupos de edad. Debemos tener en cuenta que las mujeres más jóvenes, generalmente en los primeros 24 meses después del inicio de las relaciones sexuales, son las más expuestas al virus del papiloma. Y si medimos en la población general qué grupo de edad es el que tiene una incidencia mayor en ser portador del virus del papiloma, pues son las niñas que inician sus relaciones sexuales en los siguientes 4 o 5 años. Y luego existe en algunos países un segundo pico de incidencia, más o menos a la mitad de la vida, en torno a los 40 y pocos, mitad de la década de los 40 años, sobre todo en mujeres que tienen nuevas parejas sexuales en esa edad. Bueno, tal vez para empezar deberíamos situarnos en qué parte del cuerpo humano de la mujer estamos haciendo referencia. Para eso igual tendríamos que situarnos en el cérvix. ¿Qué es el cérvix, doctor? El cérvix uterino es el límite entre el útero propiamente dicho, la porción inferior del útero y la vagina. Digamos, es lo que separa el fondo de la vagina del interior de la cavidad uterina, lo que conocemos como cavidad endometrial, que bueno, a efectos prácticos, para que todos entendamos, es donde se desarrollan los embarazos en el útero de una mujer. Esa diferencia, ese límite anatómico, es lo que se conoce como el cérvix uterino, viene a ser como la porción más estrecha de un embudo, más o menos. Y siempre la aparición de un cáncer de cuello de útero tiene como principal causa la presencia del virus del papiloma humano. Sí, la causa necesaria para el desarrollo de un cáncer de cuello de útero es la infección crónica por algunos serotipos específicos del virus del papiloma humano, que se denominan serotipos oncogénicos o de alto riesgo, y cuya infección crónica puede provocar, en un porcentaje no despreciable de casos, anomalías celulares que se consideran premalignas y en última instancia se puede desarrollar un cáncer de cuello de útero. No todas las mujeres que tienen o son portadoras del virus del papiloma desarrollan un cáncer, pero sí es verdad que todos los cánceres del cuello del útero, estadísticamente hablando en torno al 99,7%, son virus del papiloma de alto riesgo u oncogénicos positivos. El caso es que para ser portador del virus del papiloma humano tendremos que ser las mujeres infectadas a raíz de mantener relaciones sexuales. ¿Es por transmisión sexual, doctor? Sí, la principal enfermedad de transmisión sexual es la transmisión precisamente del virus del papiloma humano. Tiene la característica de que es una transmisión asintomática y la presencia del virus tampoco provoca síntomas. La mujer que simplemente es portadora del virus del papiloma, lo más normal es que no tenga ningún tipo de síntoma. Las que son portadoras durante un periodo de tiempo largo, pues generalmente, sobre todo de los serotipos de alto riesgo, pues empieza a desarrollar alguna sintomatología, como hemos escuchado anteriormente en el vídeo, pues aumento de la secreción o del flujo vaginal, sangrado con las relaciones sexuales o entre una menstruación y otra. En estadios más avanzados, una leucorrea o un flujo vaginal
de mal olor, a veces de aspecto sanguinolento. Eso no quiere decir, doctor, que posiblemente aquellas personas o mujeres que nos estén viendo, el hecho de no mantener relaciones sexuales no quiere decir que no vaya a desarrollar la enfermedad. Bueno, no es el hecho de que no mantenga relaciones, sino de que no se exponga al virus del papiloma en el tracto genital. El virus del papiloma se han identificado más de 200 tipos distintos, de los cuales unos 40 son capaces de afectar al tracto anogenital, y de esos 40, más o menos 20 se han asociado con el cáncer del cuello del útero, ¿no? Sí es verdad que de los serotipos que se consideran de alto riesgo, concretamente 8, son los que se relacionan más o menos con el 90% de los cánceres del cuello del útero. Y el más frecuente, la población cada vez sabe más de este tema, es el serotipo 16. Entonces, el uso, por ejemplo, la práctica de relaciones sexuales con parejas diferentes propicia aún más, incide más en la aparición del cáncer de cuello de útero. Todas aquellas prácticas sexuales que se puedan considerar de alto riesgo, el inicio precoz de las relaciones, el mantener relaciones con distintas parejas sexuales, el mantener relaciones, mujeres que mantienen relaciones con hombres promiscuos, el hábito tabáquico, coinfecciones por otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, como el herpes simple, son factores que aumentan las probabilidades de tener una infección por el virus del papiloma, y los que se denominan cofactores también aumentan las probabilidades de que esa infección se cronifique y provoque algún tipo de lesión. Tal vez muchas mujeres se preguntan si un hombre me ha transmitido el virus del papiloma humano, ¿por qué ese virus no se desarrolla en otro tipo de cáncer, que no lo sé, doctor, por parte del hombre y sí en la mujer? Pues la respuesta es que no solamente se relaciona con el cáncer del cuello del útero, sino que se relaciona también con otro tipo de cánceres. Es un virus muy ubicuo, digamos así, tiene capacidad por desarrollarse en el interior de células muy distintas en el organismo, aunque sí es verdad que tiene una predilección bastante especial por las células del cuello del útero, por un motivo que si luego quiere podemos comentar, pero también se relaciona con el cáncer de vulva, en un porcentaje bastante inferior que el del cuello del útero, con el cáncer de vagina, con el cáncer de ano, no solamente en mujeres, ni en parejas heterosexuales, sino en parejas homosexuales, y eso es un factor a tener muy en cuenta en hombres homosexuales, y también en cáncer de la cavidad oral y de la orofaringe, es decir, se relaciona con cánceres en muy distintos lugares de la economía humana, aparte de cánceres de piel no relacionados con el melanoma, ¿no? ¿Y por qué esa debilidad por el útero, como usted decía, doctor? En el cuello del útero se produce una circunstancia que es que se enfrentan dos epitelios distintos. Un epitelio es lo que recubre una mucosa. Vamos a imaginarnos que el interior del cuello del útero es como el borde interno del labio, y la parte externa del cuello del útero, lo que está más cerca de la vagina, es como la parte, la piel de la cara. Pues existe un límite anatómico, que en el cuello del útero concretamente ese límite no es estable, sino que digamos que fluctúa, se acerca más hacia dentro del cuello o hacia afuera en función de la edad de la mujer, su estímulo hormonal, el haber o no tenido hijos anteriormente, el uso de anticonceptivos, es decir, una serie de factores. Y es ahí, en esa transición, lo que se llama la unión escamocolumnar, por la biología o el desarrollo y el crecimiento natural de las células en ese punto, donde el virus del papiloma tiene, digamos, un hábitat, su casa, digamos, es la que él considera más confortable. Las células se están replicando continuamente y él, si se introduce dentro de las células, se puede multiplicar y dividir también con mucha facilidad. ¿Y se puede saber si nuestra pareja está infectada por el virus del papiloma humano? Se puede saber. También es verdad que las pruebas de las que disponemos en la actualidad, distintas pruebas en el mercado, tienen distintas sensibilidades y especificidades. El hecho de que le hagamos un test del virus del papiloma a una pareja y de negativo no significa que la pareja sea negativa para el virus del papiloma al 100%, y en el caso de que dé positiva tenemos que considerar que en la mayoría de las veces es que va a ser positiva realmente, pero también hay un porcentaje de falsos positivos. Yo creo que lo más importante de todo es que
se adopten conductas de prevención de la transmisión del virus del papiloma a la hora de practicar relaciones sexuales. ¿La prevención empieza por el preservativo? ¿Sigue siendo a lo mejor el método más eficaz? Es el método más eficaz, pero no es el mejor método. El preservativo sí es verdad que si se usa en todas y cada una de las relaciones, desde el principio de las relaciones, evita el contacto de secreciones y de la eyaculación, y que tienen una gran cantidad de virus del papiloma en hombres portadores, pero también es verdad que el preservativo cubre lo que cubre. Y existen otras lesiones muy frecuentes también en la población femenina y sobre todo en la más joven, que son las verrugas o los condilomas acuminados provocados por virus de bajo riesgo, que son lesiones altamente contagiosas, pero que tampoco cubre el preservativo, con lo cual volvemos a lo de antes. Una actitud sexual favorable o de bajo riesgo, o lo podemos decir de muchas formas, con cabeza, de forma madura, sabiendo lo que se está haciendo, disminuye mucho las probabilidades de exposición al virus del papiloma y las consecuencias que de ahí se puedan derivar. Eso no quiere decir que ahora las mujeres que nos estén viendo abandonen su método anticonceptivo tradicional, doctor. No, ni mucho menos. Desde hace ya unas cuantas décadas se instauró, se demostró que la citología del cuello del útero era el mejor método para hacer un diagnóstico precoz de lesiones premalignas y del cáncer del cuello del útero, lo que conocemos como el test de Papa Nicolau, la citología anual, y es la medida preventiva que más vidas ha salvado, yo creo que en la historia de la medicina, o una de las que más lo ha hecho. Lo que sí es verdad es que la combinación de la citología con otras pruebas diagnósticas como es la colposcopia, mirar el cuello del útero con una lupa de aumento aplicando una serie de reactivos, aumenta la sensibilidad y la especificidad del screening del cuello del útero, y actualmente, como medida adicional, la utilización de las vacunas contra el virus del papiloma también es una arma o una medida más que podemos utilizar y que ayuda a las mujeres a prevenir el desarrollo de enfermedades asociadas al virus del papiloma. ¿Y esa colposcopia que se hace cuando ya se ha detectado a través de una citología que hay algo anómalo dentro del útero? Habitualmente es una técnica que no aplicamos de forma rutinaria en las consultas. Hay pacientes que así lo solicitan y así se lo realizamos. Es inocua, es indolora, es como se coloca un espéculo en la vagina, se visualiza el cuello del útero y se aplican dos sustancias líquidas, el ácido acético y el Lugol, y eso nos ayuda porque realza una serie de zonas del cuello del útero a determinar, según unas características, si existen o no lesiones sospechosas provocadas por la infección del virus. Habitualmente las aplicamos en mujeres cuya citología, en un screening inicial, tienen algún tipo de anomalía, o mujeres en las que, aun cuando la citología haya salido normal, presenta algunos de los síntomas anteriormente expuestos. El más frecuente es la coitorragia, el sangrado después de haber mantenido relaciones. Y cuando una mujer, doctor, se contagia del virus del papiloma humano, ¿lo va a tener para toda la vida en el caso de que no llegue a desarrollarlo en un cáncer de útero, cáncer de cuello de útero? No. Una vez que la mujer se expone al virus del papiloma, generalmente pueden pasar dos cosas. Uno es que solamente hay una exposición, digamos, superficial del epitelio, y otra es que el virus sea capaz de introducirse dentro de las células del cuello del útero, en cualquiera de los dos casos sin producir ningún tipo de lesión. Sí es verdad que se puede producir un aclarado, y el cual se produce en la mayoría de las ocasiones. El sistema inmunitario de la mujer es capaz de eliminar ese virus. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente un 70 y largos, 80% de las mujeres sexualmente activas en algún momento de su vida sexual ha estado en contacto o se ha visto expuesta al virus del papiloma. Pero también es verdad que la mayoría de ellas son capaces de eliminar el virus. Solamente es la infección crónica por el virus del papiloma y concretamente por los serotipos de alto riesgo los que tienen capacidad de generar lesiones premalignas y cáncer. Ya usted ha destacado la incidencia de este cáncer en aquellas mujeres que a lo mejor se inician de forma muy temprana en mantener relaciones sexuales, también en esa promiscuidad, incluso cómo influye el tabaco, pero el tener más o menos número de hijos, ¿de qué manera también puede influir, doctor? La gran paridad
y aquí se puede discutir el de haber tenido más de 3, de 4, de 5, pero bueno, generalmente la mujer que ha tenido más de 3 hijos tiene unas características en el cuello del útero que antes comentábamos cuando hacíamos referencia a esa anatomía, que le confieren un cierto grado de susceptibilidad. Pero tampoco podemos entender o podemos sacar la conclusión de que las mujeres que hayan tenido más de 3 hijos van a tener más riesgo de tener cáncer. No debemos entender eso. Debemos de entender que es uno de los factores que se puede considerar en el contexto de una mujer que tenga una lesión premaligna o que tenga factores de riesgo asociados a lesiones del cuello del útero, pero nada más que eso. ¿Y también influye el haber tenido una menopausia muy tardía? Generalmente, cuando la mujer deja de tener un estímulo endógeno producido por sus ovarios de estrógeno, el útero en general se hace más pequeño, se atrofia, el organismo entiende, la naturaleza entiende de que ya no va a ser útil o no va a funcionar más, y la reepitelización del cuello del útero se hace cada vez más lenta, es decir, cambia respecto a la mujer joven. Con lo cual, teniendo en cuenta otra serie de factores, que en líneas generales y de una forma estadística la mujer mayor tampoco tiene una exposición al virus del papiloma tan grande como la de la mujer joven, que hormonalmente tiene esta serie de características también en el cuello del útero, bueno, pues es no imposible, pero es menos frecuente que se desarrollen lesiones. También es verdad que la mujer, aunque tenga esa edad, si tiene una actitud sexual de alto riesgo, es promiscua, mantiene relaciones con hombres promiscuos, tiene hábitos sexuales no saludables, pues tendrá una alta probabilidad de desarrollar una lesión en el cuello del útero que en última instancia pueda dar lugar a un cáncer. ¿Y los herpes, el haber padecido herpes u hongos a lo largo de su vida también podría ser un factor clave o no tiene nada que ver? La infección por hongos o el sobrecrecimiento de hongos en la vagina no se considera como un cofactor o como una situación que predisponga. Sí es verdad que la infección por el herpes simple y la infección por el germen llamado Chlamydia trachomatis sí que es un cofactor demostrado para la cronificación y el desarrollo de lesiones. Sí. Bueno, vamos a hablar también de la prevención. Hablaba de la importancia de la citología. En ese sentido, el someterse a una citología por parte de una mujer, también en esto han cambiado los protocolos con el paso de los años, teniendo en cuenta que las mujeres se inician antes en la actividad sexual. ¿Con qué frecuencia se debería hacer una citología, doctor? Bueno, actualmente la recomendación sigue siendo la misma. Es decir, que las mujeres se hagan una revisión ginecológica que incluya un test de Papa Nicolau o una citología. ¿Cuándo iniciar el momento? O sea, ¿cuándo sería el momento ideal, vamos a preguntarlo así, para el desarrollo o para tomar la primera citología? La mayoría de las guías clínicas coinciden en que se debe de hacer como muy pronto al tercer año del inicio de las relaciones y como muy tarde al quinto año. Pero bueno, en ese periodo de tiempo es cuando se debe realizar la primera citología. ¿Por qué no antes? Pues porque la incidencia de infección por el virus del papiloma y pequeñas anomalías celulares que solamente se producen por la mera presencia del virus, sin tener ninguna repercusión clínica, puede provocar esa alta incidencia de VPH positivas en chicas jóvenes, pues es muy alta, con lo cual nos van a dar unos resultados en la citología probablemente no del todo normales, pero que no tienen ninguna repercusión. Entonces, si una infección por el virus del papiloma provoca alguna anomalía celular, lo va a provocar generalmente a partir del segundo año, a partir de los 24 meses. Con lo cual, la primera citología parece ser una actitud bastante aceptada y correcta, el realizarla al tercer año después del inicio de las relaciones. Luego, a partir de ahí, ¿con qué periodicidad? Si se considera que si hay 2 citologías en 2 años consecutivos que son normales y la mujer no cambia de hábitos sexuales, la siguiente se puede hacer el tercer año. Es una pregunta muy típica en la consulta, pero bueno, yo me puedo asegurar de lo que yo hago, claro, pero no de lo que hace mi pareja. Entonces, yo no sé si durante ese periodo de tiempo, que puede ser relativamente largo, de 3 años, me voy a exponer a otros virus del papiloma por parte de mi pareja. Bueno, nosotros en la consulta damos la información
y luego cada uno ya en su casa toma las medidas que considere oportuno. Pero por lo menos una citología anual se debe hacer la mujer. ¿Y con un simple examen pélvico se puede notar algo, doctor, o ahí no se puede notar nada? Vamos a tomar la consideración de que cuando una mujer se nota algún síntoma, se toca el cuello del útero y se lo ve agrandado o sangra, y esos síntomas son a causa de un cáncer del cuello del útero, lo que no hemos hecho en ese momento es un diagnóstico precoz, es decir, hemos diagnosticado el cáncer generalmente en un estadio o una etapa de la enfermedad por lo menos localmente avanzada. ¿Ese estadio cuándo podría ser? ¿Cuántos años podría haber pasado de que comenzara a desarrollarse esa enfermedad? ¿Cuándo se habla de un estadio avanzado? Bueno, esa es la pregunta de cuánto tiempo es la pregunta del millón. Habitualmente hablamos de un periodo medio, desde que se produce una infección por el virus del papiloma. Se cronifica esa infección, provoca una serie de lesiones premalignas y se desarrolla un cáncer en el cuello del útero, oscila entre 8 y 10 años. Es decir, si una mujer se expone al virus del papiloma y ocurre todo eso y en ningún momento se ha hecho una citología, y también es verdad que esa citología ponga de manifiesto esa lesión, ocurre más o menos en un periodo de unos 8 a 10 años. ¿Y la esperanza de vida en esta enfermedad, en el cáncer de cuello de útero, ha ido aumentando con el paso de los años? También supongo que todo depende del estadio en el que se detecte. Lo que sí es verdad que la citología ha permitido diagnosticar un alto porcentaje de mujeres que tienen enfermedades que todavía no se llegan a considerar un cáncer, sino que son lesiones premalignas y que se pueden tratar, con lo cual bloqueamos el desarrollo o la progresión de la enfermedad. Y nos ha ayudado a diagnosticar muchos casos de cánceres de útero en estadios iniciales, con lo cual con un tratamiento generalmente quirúrgico se le puede poner solución a la enfermedad, se cura a la paciente. También es verdad, y también ocurre con el cáncer de mama, que todavía seguimos viendo mujeres que nos siguen llegando con enfermedades avanzadas en el momento del diagnóstico. Y cuando se erradica, entonces se paraliza esa progresión de la mujer, es decir, ¿se puede desarrollar o incluso complicar con otro tipo de cáncer, doctor? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una mujer que tiene una lesión premaligna o maligna, un cáncer por el virus del papiloma, nosotros la podemos curar, pero que si se vuelve a exponer al virus del papiloma, a ese mismo serotipo o a otros tipos, pues digamos que estamos partiendo de cero de nuevo. Puede tener lesiones premalignas en la vulva, en la vagina, en el cuello del útero. ¿Y el proceso puede ser más acelerado entonces, en ese sentido, de que se vuelva a exponer a relaciones de ese tipo? Depende de los condicionantes locales, depende de si la mujer ha recibido tratamiento, si tiene una inmunodepresión, si su sistema inmunitario es potente, si tiene hábitos saludables o no, si fuma o no fuma, es decir, volvemos a lo de antes. Hablemos ahora de la vacuna, doctor. Desde el año 2007 España empezó a comercializar la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Qué incidencia está teniendo con el paso de los años desde que se implantó este tipo de vacuna? Una vacuna que está destinada a niñas de entre 11 y 14 años, ¿no? Actualmente el sistema público de salud recomienda y administra también la vacuna a las niñas en ese periodo de edad, básicamente por un motivo, y es que en esa franja de edad vacunamos al mayor porcentaje de niñas que no han iniciado las relaciones sexuales. Debemos de tener en cuenta que inicialmente era a los 14 años, actualmente ya se está planteando el disminuir esa edad entre los 11 y los 14, precisamente porque cada vez el inicio de las relaciones se produce antes. Creo que los padres tienen que tener una actitud más activa con respecto a la información sexual de sus hijos y de sus hijas, y porque el efecto beneficioso de la vacuna, digamos que el 100% del efecto beneficioso se consigue en niñas y niños que todavía no se han expuesto al virus del papiloma. Ahora bien, de las dos vacunas que hay en el mercado contra el virus del papiloma, una ofrece protección contra 4 serotipos del virus y otra de forma directa contra 2, aunque de forma cruzada también contra 2 o 3 más. Aun cuando una persona, una niña, haya estado expuesta a un virus del papiloma, eso no es una contraindicación para administrar la vacuna. Y de una forma muy sencilla podemos explicarlo que
la vacuna le ofrece una potencia de efecto inmunológico más potente que la infección natural en el cuerpo genera la presencia del virus, y además le ofrece la respuesta inmunológica que genera contra los otros serotipos distintos que tenga la vacuna. Por tanto, el haber mantenido relaciones sexuales no es una contraindicación para la administración de la vacuna. El haber tenido una citología con células atípicas o con una lesión de bajo grado no es una contraindicación para poner la vacuna. El haber tenido una displasia del cuello del útero tampoco. Y sobre todo mujeres inmunodeprimidas, mujeres que tienen tratamientos crónicos con corticoides o tratamientos inmunosupresores de cualquier tipo, o las VIH positivas. Actualmente existe una recomendación de vacunarlas porque si esas mujeres se exponen al virus del papiloma, pues tienen menos capacidad de luchar contra él. Bueno, tienen más capacidad de luchar contra él porque el virus tiene menos capacidad de desarrollarse. Ajá. Y doctor, supongo que a raíz de la entrada en comercialización de esta vacuna, mucha mujer habrá pasado por su consulta pidiéndole que a cualquier edad le ponga la vacuna. ¿En este sentido es posible, a pesar de haber mantenido relaciones sexuales, aunque sean parejas estables o parejas diferentes? En la actualidad, la franja de edad en las que se ha aprobado la comercialización de la vacuna cada vez se van ampliando más. Inicialmente eran vacunas dirigidas a niñas de menos edad, hasta los 18, después hasta los 26. Actualmente, digamos que en la hoja de prescripción de la vacuna se pueden administrar hasta los 46 años, creo recordar. Pero yo creo que debemos de diferenciar lo que es una vacunación poblacional, y el mayor efecto beneficioso se consigue vacunando a niñas jóvenes, y otra cosa es la recomendación que nosotros le podamos hacer como facultativos a una mujer o a una pareja en concreto en la consulta. Son cosas distintas. Y también me gustaría hacer un poquito de hincapié en que no es una vacuna solamente dirigida a niñas. Pasa algo si vacunamos a nuestro hijo. Bueno, actualmente podemos decir dos cosas. Sí, porque estamos descartando que el hombre es portador también del virus. Efectivamente, pues no va a pasar nada. De forma poblacional todavía no se ha aprobado. Creemos que muy pronto se va a hacer la vacunación en niños varones. En algunos países de Europa ya se ha incluido esa vacunación. Hasta ahora no se había hecho porque los estudios habían demostrado que la mayor rentabilidad se conseguía cuando se aplicaba en población joven femenina. Pues se ha tenido que ir haciendo estudios para demostrar que si se aplica en población joven masculina también tiene sus beneficios sin efectos secundarios. Es una vacuna realmente las dos muy seguras, y lo más que puede pasar cuando se administra es como cuando se pone uno la vacuna de la gripe. Pues o que te molesta un poco la zona de administración 1 o 2 días, o que tienes ciertos síntomas gripales, pero esos efectos más secundarios de los que se hablaban al principio cuando entró esa comercialización de la vacuna, esos efectos secundarios no se producen hoy en día. No se demostraron que se hubieran producido a raíz de la administración de la vacuna. Efectivamente. Y en el mundo ya se han administrado muchos millones de vacunas en estos años, y en España desde el año 2007, estos 5 o 6 años, se han administrado muchos millones de vacunas y no se ha demostrado que tengan efectos secundarios importantes. Y hablar de la eficacia de esta vacuna igual es demasiado pronto. Estamos hablando del año 2007, nos encontramos en el año 2012, pero a lo mejor en vista a un futuro, cuando esas niñas crezcan y tengan una cierta edad, se verá si efectivamente esas vacunas están dando cierto rendimiento y bajan el número de casos a lo mejor de cáncer de cuello de útero, doctor. Efectivamente, los resultados se están viendo ya. ¿Ya se están viendo algunos resultados entonces? Sí, en disminución de lesiones precancerosas, lo que llamamos displasias moderadas severas, sin 2 más. Pero sí es verdad que los mayores resultados esperados, los más importantes de la vacuna, se obtendrán dentro de 10 años en adelante. Teniendo en cuenta que tampoco sabemos, está por demostrar si de las 3 dosis que se administran actualmente de la vacuna, una dosis inicial, dependiendo de la marca comercial de las 2 vacunas, una es al mes o a los 2 meses, y la tercera siempre es al 6º mes desde la inicial. No se sabe todavía a ciencia cierta si va a existir la necesidad de una dosis de recuerdo en el futuro.
Actualmente esa recomendación no tiene un soporte válido. Bueno, todos los estudios que se están haciendo es para demostrar si la mujer en el futuro va a tener una carga inmunológica lo suficientemente buena como para exposiciones futuras al virus del papiloma poderlas resolver de una forma satisfactoria. Bueno, hemos acabado nuestro tiempo, doctor, pero eso sí, no quiero despedirme sin enseñar este tríptico que Hospiten hace llegar o lo mantiene en las consultas de ginecología para informar a las mujeres acerca de las causas, los tratamientos, incluso las consecuencias del cáncer de cuello de útero. Aquí está toda la información, sobre todo para tener esas nociones básicas de lo que puede producir el cáncer de cuello de útero y sobre todo eso sí, siempre ponerse en manos de su ginecólogo, ginecóloga y en las frecuencias que determine también el especialista. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana y acercarnos un poco más a esta realidad. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Y ustedes siguen en compañía de Televisión Canaria. Yo les espero en el siguiente programa. Que pasen un buen día. Adiós.